Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Esto es lafonte.com. El día de hoy vamos a ver el tema de evaluación y raíces de las funciones. Vamos a dar paso a la clase de hoy. Bueno, este ya es el último tema de nuestro curso y en esta ocasión vamos a ver el último tema, que es evaluación y raíces de las funciones. Con este último tema ya sabes prácticamente todo lo que necesitas saber para la parte de álgebra de tu examen, y básicamente podrías, si pusiste atención y estudiaste todo esto, ya puedes resolver todos los aciertos sin ningún problema. Y ya habíamos visto que evaluar una función sería preguntarle básicamente a la regla matemática qué número le corresponde el que nosotros tenemos. Y bueno, esto es básicamente como la introducción al cálculo diferencial. Y bueno, entonces en este ejemplo nos va a decir que calculemos el valor de la función. Bueno, calcular el valor de la función es básicamente lo mismo que evaluar la función. Aquí te dicen la función en x igual a menos 2. Bueno, entonces simple y sencillamente vamos a preguntarle a la función f cuánto valdría en x igual a menos 2, ¿no? Entonces esto sería como f de menos 2. Y donde tengamos la x vamos a poner nuestro número. Aquí vemos que tenemos x al cubo. Bueno, ponemos nuestro número, menos 3 que multiplica a x al cuadrado. Volvemos a poner el número, más 2 que multiplica a x. Bueno, x vale menos 2, más 12. Entonces f de menos 2 es igual a menos 2 al cubo, en paréntesis, esto sería igual a menos 8, ¿no? Luego menos 3 que multiplica a menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4, y esto es más por menos, menos 2 por 2, 4, más 12, ¿no? Entonces f de menos 2 es igual a menos 8, menos por más menos, 3 por 4, 12, menos 4 más 12 da más 8. Y bueno, f de menos 2 es igual a menos 8 más 8 se elimina y quedaría menos 12. Entonces el valor de la función en x igual a menos 2 es menos 12. Y bueno, esto es básicamente evaluar una función o calcular el valor de la función en un punto o en un valor de x en específico. Bueno, el siguiente ejemplo dice calcular el valor de la siguiente función para w igual a 2. Simple y sencillamente vamos a evaluar el valor de f de w igual a 2, ¿no? Entonces, en vez de poner w, vamos a poner el número 2 y quedaría como x al cuadrado más 2 por w menos 1 sobre w al cubo menos 1. Y bueno, 2 al cuadrado es igual a 4. Más por más da más, 2 por 2 da 4, menos 1 sobre 2 al cubo, que es 8, menos 1. 4 más 4 da 8, menos 1, y aquí es 8 menos 1. 8 menos 1 da 7, y da 7, ¿no? 7 sobre 7 da 1. Entonces f de 2 es igual a 1. Y bueno, esto fue lo que es evaluar en una función, ¿sí? Ahora, el siguiente tema es el de raíces de una función, ¿sí? Este tema, aunque se vea al principio un poquito complicado, no es tan difícil, vas a ver que no es tan difícil. Y ya, como última anécdota que te voy a contar en este curso de álgebra es cómo fue mi experiencia, cómo le hice para irme de movilidad. Yo me fui de movilidad a Brasil, me fui de intercambio a estudiar 6 meses a Brasil. Y bueno, ¿cómo le hice? Primero tienes que pasar todas tus materias y tener un promedio arriba de 8. Entonces metes tus papeles, metes el TOEFL, metes muchísimas cosas y ya ahí te van a dar tu lugar. Te puedes ir de intercambio, no nada más a Brasil, te puedes ir a Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, a Japón. O sea, hay muchísimos lugares donde tú te puedes ir. Y realmente es algo que vale la pena. Conoces a mucha gente de diferentes partes del mundo, estudiarás en una universidad nueva, o sea, todo es nuevo, el cambio cultural, el idioma, las costumbres, el tipo de personas, el clima incluso es diferente, ¿sí? Me gustó muchísimo mi experiencia. Yo
estuve 6 meses, ¿sí? Allá 5 meses en Brasil, y el último pues me dediqué pues a viajar por otros lugares. Conocí gran parte de Latinoamérica, de los países de Latinoamérica, y ese tipo de cosas son oportunidades que ofrece el mismo Politécnico Nacional. Esto está abierto para todos los politécnicos que tengan ese promedio mínimo y quieran aplicar para ese programa, ¿sí? Entonces es para que lo vayas pensando, porque tú también vas a tener esa posibilidad de estudiar en otro país, al igual que la tuve yo. Bueno, pero antes tienes que pasar tu examen de admisión al IPN, ¿sí? Bueno, me acuerdo que conocí a gente de todos los países, de Alemania, de Italia, España, Japón, Brasil, Colombia, de Inglaterra, de Francia, gente de todo el mundo, ¿sí? Literal, conocí ahí en intercambio. Estuve viviendo en una casa enorme, ¿sí? De puros estudiantes de todo el mundo, literal. Tenía, por así decirlo, roomies de todas las partes del mundo, de Colombia, de Inglaterra, de Francia, de Japón también. Y empiezas a conocer cómo es pues la cultura de ciertas personas, cómo son los japoneses, cómo son la gente de Perú, por ejemplo. Así, fue algo muy muy bonito, algo que te abre la cabeza a nuevas opciones, a nuevas formas de ver el mundo. Entonces, en términos generales, fue una buena experiencia haberme ido de movilidad a Brasil, y es algo que tú también puedes hacer, algo que tú también puedes vivir. Velo pensando, ¿sí? Porque esto es una opción que tú también vas a tener cuando pases y seas un verdadero asignado, ¿sí? Pero antes tienes que pasar tu examen de admisión, y para ello tienes que prepararte con los mejores. Para eso nosotros aquí en lafonte.com, un politécnico, ¿sí?, diseñó un curso totalmente en línea de matemáticas para preparar tu examen de admisión al Politécnico. Álgebra, que es este curso que estás viendo, cálculo diferencial, cálculo integral, todas esas materias de matemáticas que te pudieran preguntar en tu examen de admisión. Ya tenemos un curso totalmente en línea para que te prepares y que de veras sí pases tu examen de admisión. Ese paquete se llama Paquete de Matemáticas Ingreso Completo Politécnico, ¿sí? O si aún quieres profundizar en tu nivel, tenemos el paquete Premium que se llama Tutorados Selectos, que es exactamente lo mismo. Te vamos a desbloquear todos los cursos de matemáticas que tengamos en lafonte.com, pero aparte tendrás acceso a mi asesoría personalizada. Un politécnico te va a decir cómo le hizo, cómo hacerle, qué hacer para que tú también te conviertas en un politécnico. Todo ese proceso que tú estás viviendo en este momento, de ficha de examen de admisión, de preparación, de presentar el examen, de qué opciones poner, desde cuándo empezar a estudiar, qué materias tengo que estudiar, todo eso yo ya lo sé porque yo ya pasé por donde tú estás. Tendrás acceso a mi asesoría personalizada, tendrás mi WhatsApp personal, me vas a tener a mí, a Vladi, en tu bolsillo. Podrás hacerme cualquier pregunta que tú quieras relacionada con matemáticas, física, álgebra, cálculo, geometría, trigonometría, cualquier cosa, cualquier recomendación. En qué escuelas del Politécnico es más fácil quedar, en cuáles escuelas me recomiendas quedar, cómo es el ambiente, cómo es el nivel. Es probable que en mi situación, vamos a ver tu situación específica y vamos a diseñar la mejor estrategia para que tú también te conviertas en un politécnico, ¿sí? Toda esta información, todos estos cursos, paquetes, están en www.lafonte.com. Es más, te voy a dejar aquí abajo el link para que de una vez te inscribas y descargues y obtengas tu curso. Bueno, todo esto está en www.lafonte.com. Y obviamente, para que realmente pases tu examen de admisión, tienes que estudiar bastante todos los temas, y no exagero que tienes que estudiar literal meses antes para pasar tu examen de admisión. Acuérdate que el examen de admisión al Politécnico es fácil si estudias de manera difícil, y es difícil si estudias de manera fácil. Estudiar de manera difícil es todos los días, estudio constante, descargar los cursos que tenemos aquí en lafonte.com, y no nada más descargarlos, estudiarlos, ¿sí? Todo lo que tengamos, ¿sí? Todos los días, y así te ganas tu pase para ser un politécnico, ¿sí? Y bueno, ya sabes que esto no es un curso patito más. Aquí realmente te vamos a decir
lo que necesitas saber para preparar tu examen de admisión. Y bueno, ya sabes, ¿sí? Ahora sí vamos a continuar con la clase de hoy. El siguiente tema son las raíces de una función. Cuando nos hablen de obtener las raíces de una función, solamente igualamos la función a 0. Entonces, cuando nos pidan obtener la raíz de cualquier función, simplemente la vamos a igualar a 0 y ya. A eso se refiere con las raíces de una función. Bueno, en el siguiente ejemplo nos dice determinar las x reales tales que la función f de x es igual a 0 en la siguiente función. Y bueno, es f de x igual a x quinta más 7x cuarta más 12x al cubo. Bueno, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto es básicamente encontrar las raíces de esta función. Simple y sencillamente vamos a igualar la función a 0. Entonces quedaría como x quinta más 7x cuarta más 12x al cubo igual a 0. Y cuando tenemos esto, nuestra función se convierte en una ecuación. ¿Ves? Esto como tal ya deja de ser función y se convierte en una ecuación. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Y bueno, entonces imaginemos por un momento que en vez de esta ecuación tuviéramos esta ecuación, ¿no? Aquí nos podemos dar cuenta que es una ecuación cuadrática porque el exponente mayor de la x es el 2. Entonces nosotros ya aprendimos a resolver este tipo de ecuaciones donde a es igual a 2, donde b es igual a 9 y donde c es igual a 10. Simple y sencillamente podemos aplicar la fórmula general, ¿no? x12 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y nos podemos dar cuenta que el resultado de x1 es igual a menos 2 y el resultado de x2 es igual a menos 5 medios. Yo no lo resolví aquí porque ya lo expliqué, de hecho ya lo hicimos este ejemplo, pero bueno, si este fuera el caso, que te diera un exponente al cuadrado, pues ya sabrías cómo se resuelve, pero aquí no es el caso. Esta es una ecuación que no es cuadrática, de hecho su máximo exponente es x a la quinta, de hecho no es cuadrática. Entonces, ¿cómo resolvemos una ecuación que no es cuadrática? Pon atención acá, cuando no se puede resolver por la fórmula general, es probable que la tengamos que resolver por factorización. Ya aprendimos a factorizar. ¿Cómo factorizaríamos este polinomio? Bueno, lo que tienen en común nos podemos dar cuenta que es la x al cubo, ¿no? Entonces podemos sacar término común de x al cubo y entonces quedaría como ¿qué cosa multiplicada por x cúbica nos da x quinta? Pues x al cuadrado. Y aquí quedaría como 7x y aquí quedaría como más 12, ¿no? Y bueno, vamos a ver si factorizamos bien. X cúbica por x cuadrada si da x quinta, x cúbica por 7x da 7x cuarta, x cúbica por 12 da 12x cúbica, y sí, efectivamente está bien factorizado. Ahora, nos podemos preguntar qué más podemos factorizar. Nos damos cuenta que esto es un trinomio y vamos a ver si lo podemos factorizar por el método que nosotros vimos, ¿no? Factorización del trinomio tiene que cumplir dos cosas. Uno, que sea un trinomio, y sí, efectivamente es un trinomio, 1, 2, 3. Y el segundo requisito es que el coeficiente de la x al cuadrado sea un 1. Y bueno, sí cumple los dos requisitos. Entonces esto sí lo podemos factorizar. ¿Cómo quedaría nuestra factorización de x al cuadrado más 7x más 12? Paso número 1, tenemos la x cuadrada que es x por x y la repartimos en dos paréntesis, ¿no? X y x. Y bueno, ahora nos preguntamos dos números que multiplicados nos den 12 y que sumados nos den 7, ¿no? Si nos ponemos a pensar un poco, esos números serían el más 3 y el más 4, ¿no? 3 por 4 da 12 y 3 más 4 da 7. Entonces, así quedaría nuestra factorización de este trinomio. Entonces nos quedaría algo como x al cubo que multiplica a x cuadrada más 7x más 12, ¿no? Esto ya vimos que es x más 3 que multiplica a x más
4 y esto es igual a 0. Vemos o nos preguntamos si podemos factorizar más aún y nos damos cuenta que este término, el de x cúbica, ya no se puede factorizar. Este término de x más 3 tampoco y este otro término de x más 4 pues tampoco. Entonces, cuando habremos factorizado por completo, ahora sí podemos obtener los valores x tales que f de x sea igual a 0. O sea, podemos resolver esta ecuación. ¿Cómo resolvemos la ecuación? Pues bueno, nos fijamos que todos los términos, o sea, este y este, se estén multiplicando. Y sí, se están multiplicando. Acuérdate que para hacer esto, todos los términos se tienen que estar multiplicando. Entonces nos vamos con el primer término, ¿no? El término t1. En este caso sería el x cúbica, ¿no? Y tenemos otro segundo término que sería t2, que es x más 3. Y bueno, también lo ponemos. Y tenemos otro término que sería x más 4, que es el término 3. Bueno, pues lo ponemos, que es x más 4, entonces lo ponemos. Ahora, para resolver esta ecuación, todos los términos los tenemos que igualar a 0. 0, 0 y 0. Entonces, despejamos. Tenemos x al cubo es igual a 0. Entonces, aquí podemos sacar raíz cúbica en ambos lados. Y nos quedaría como x a la 3 sobre 3, daría x a la 1, es igual a raíz cúbica de 0, que es 0. Entonces, x1 es igual a 0. Ahora vamos a resolver esta ecuación. Tenemos x más 3 es igual a 0. Nos sobra el más 3, pues bueno, restamos menos 3 de ambos lados, ¿no? Este y este se va, quedaría como x es igual a menos 3 y ya tendríamos el valor de x2. Aquí nos sobra el más 4, pues quedaría como x igual a menos 4, ¿no? Restamos menos 4 y menos 4. Entonces esta sería nuestra respuesta de nuestra ecuación. Y bueno, entonces cuando habremos resuelto la ecuación, habremos encontrado las x tales que f de x es igual a 0. Estos términos serán conocidos como las raíces de un polinomio. Y bueno, entonces las raíces de la función f de x serán x1 igual a 0, x2 igual a menos 3 y x3 igual a menos 4. Entonces, estas serán las raíces. Te vuelvo a repetir, para obtener las raíces de una función, simple y sencillamente el paso 1 es igualar a 0 la función. Y paso número 2, resolver la ecuación. Los valores que resuelven la ecuación se le conocerán como las raíces de la función. Y bueno, ya vimos que es una raíz, ¿no? Pero ¿cómo se graficaría una raíz? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que toda función tiene su respectiva gráfica. Por ejemplo, si tuviéramos la función f de x es igual a x cuadrada más 1, su gráfica se va a ver de la siguiente manera. Bueno, tenemos dos ejes, ¿no? Esto ya lo sabes, ¿no? El eje x y el eje y, ¿no? Entonces la función f de x igual a x cuadrada más 1, pues se vería de la siguiente manera, ¿no? Se vería algo así. Esto se representaría gráficamente esta función. Si tuviéramos esta otra función f de x es igual a 5x más 8, igualmente tenemos el eje de las y y tenemos el eje de las x, ¿no? Y bueno, esto gráficamente se vería algo así. Bueno, cuando nos referimos a las raíces de una función, nos referimos a los puntos exactos donde la gráfica de la función pasa por el eje x. Vamos a ver que aquí tenemos el eje x y aquí tenemos la gráfica. ¿Cuáles serán los puntos exactos en donde la gráfica de la función pasa por el eje x? Vemos que aquí tenemos un punto de intersección y sigue la gráfica y vemos que aquí también la intersecta con el eje x. Entonces aquí estarían representados sus raíces. Y bueno, entonces aquí también se vería representada su raíz, ¿no? Y bueno, ¿cómo obtenemos la raíz? Igualando a 0 cada función y obteniendo el valor de x de la función. Como esta es una ecuación cuadrática, lo más probable es que tenga dos posibles valores de solución de la ecuación, x1 y x2. Este sería el x1 y este sería el x2. Y esta, como es una función lineal, solamente tendrá un posible valor de x, ¿no? ¿Y qué sería este, no? Bueno, este sería el posible valor de x que le vamos a llamar
x1, entonces este sería su posible valor de x. Y bueno, para que quede más claro, vamos a obtener sus raíces de esta función. Imaginemos que tenemos f de x es igual a x cuadrada menos 25. Para obtener sus raíces, simple y sencillamente igualamos a 0 y despejamos la x, ¿no? Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que x cuadrada es igual a menos 25, lo pasamos al otro lado, como quedaría como 25. Entonces x es igual a más menos la raíz cuadrada de 25 y x1 es igual a raíz de 25, que es 5, y x2 es igual a menos raíz de 25, que sería menos 5. Entonces el x1 sería igual a 5, entonces aquí en este valor de la gráfica tendríamos que x valdría igual a 5. Por ejemplo, aquí 0, 1, 2, 3, 4, y en la gráfica aquí tendríamos el 5. Y ya este es el primer valor. Ahora este es el segundo valor, que da como menos 5. Tendríamos en la gráfica de las x menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Aquí sería nuestra segunda raíz. X igual a menos 5 y x igual a 5. Entonces así es como se representaría primero matemáticamente y luego gráficamente las raíces de esta función. Ahora vamos con esta. Tenemos que la función es 5x más 8. Para obtener sus raíces matemáticamente primero tenemos que igualar a 0. Bueno, podemos despejar la ecuación. 5x más 8 es igual a 0. Esto sería igual a 5x igual a menos 8 y x es igual a menos 8 quintos. Entonces este valor sería igual a menos 8 quintos, ¿no? Y diríamos menos 1 quinto, menos 2 quintos, menos 3, menos 5, menos 7 y menos 8 quedaría exactamente aquí, x igual a menos 8 quintos. Entonces así es como se ve o se representaría matemáticamente y gráficamente las raíces de una función. Y bueno, en el ejercicio pasado que habíamos visto de f de x es igual a x cúbica más 7x cuarta más 12x al cubo, nosotros ya habíamos obtenido sus raíces matemáticas de esta función. Ya habíamos factorizado, igualado a 0 y obtuvimos que sus raíces van a ser x1 igual a 0, x2 igual a menos 3 y x3 igual a menos 4, ¿no? Este proceso nosotros ya lo hicimos matemáticamente. Ahora hay que hacerlo gráficamente. Bueno, sabemos que la gráfica de nuestra función es esta. Se ve un poco rara, pero así es su gráfica. Entonces, sabemos que estas van a ser las raíces de nuestra función. ¿Qué significa esto gráficamente? Que nuestra función va a intersectar con el eje x 1, 2 y 3 veces. Aquí nos podemos dar cuenta que es 1, 2 y 3 veces. Entonces vamos a acomodar x igual a 0, sería aquí, ¿no? X igual a 0. Entonces este correspondería a x1 igual a 0, x2 igual a menos 3, pues vemos que es este, ¿no? Este sería menos 1, menos 2 y este sería el x2 igual a menos 3 y el que le sigue sería el x3 igual a menos 4. Entonces nuestras raíces que obtuvimos matemáticamente así se verían gráficamente. Nada más acuérdate de eso, que las raíces también se pueden graficar y son las intersecciones de la gráfica de la función con el eje x. Y bueno, esto significa que la gráfica de la función tocará o intersectará al eje x solamente 3 veces, no más. O sea, por ejemplo, esta gráfica sería hacia abajo y esta gráfica sería hasta arriba, así hasta el infinito, pero nunca, jamás volverá a intersectar con el eje x. Intersectará con el eje x solamente 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque tiene 3 raíces. Si hubiera tenido 4 raíces, 4 veces hubiera interceptado. Si hubiera tenido 5 raíces, 5 veces. Pero aquí como solamente tuvo 3, solamente 3 veces intersectará con el eje x, no más. El ejercicio que acabamos de ver de f de x igual a x quinta más 7x cuarta más 12x al cubo, este es un tema muy específico, es un tema tipo examen, ¿sí? Entonces presta mucha atención a lo de las raíces. Es probable que en tu examen de admisión te venga uno o dos reactivos donde te den una función y te muestren las gráficas, ¿sí?
Entonces te van a preguntar algo así, me imagino, ¿sí? Esta función f de x igual a x quinta más 7x cuarta más 12x al cubo, ¿cuántas raíces tiene y cuál es su gráfica? Y te van a mostrar 4 gráficas. Entonces ya sabes que la gráfica que tenga 3 intersecciones, 3 puntitos, va a ser, esa es la respuesta correcta, ¿sí? Algo así, este tipo de ejercicios te pueden preguntar en tu examen de admisión, ¿sí? Esto es de lo más difícil que te pueden preguntar. Este tipo de ejercicios yo me refiero que son los ejercicios tipo examen, ejercicios que solamente 1 o 2 de cada 10 aspirantes sabe resolver, y este tipo de ejercicios, nuestros cursos en lafonte.com están llenos de este tipo de ejercicios. Así que date cuenta que esto no es un curso patito más, esto es lo mejor que hay para preparar tu examen de admisión, ¿sí? Ya sabes que estás estudiando y preparándote con los mejores. Entonces, espero que haya quedado claro el tema y ahora sí, nos vemos para la última clase, el último video del curso de álgebra. En esta clase no se agregó fórmula nueva, entonces nuestro formulario general del curso de álgebra quedaría de la siguiente manera.